Buenas noches. Voy a... sí, Buenas noches. Buenas noches. buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el día de hoy lo que íbamos era a ver un ejercicio aplicando el tema que iniciamos ayer de análisis de varianza o ANOVA de una vía. Entonces, el asunto está en que el ejemplo decía lo siguiente. La tabla a continuación, ¿verdad? Es una muestra de países con sus respectivos déficits fiscales respecto al PIB. Ahí explicábamos que el déficit fiscal es la diferencia entre gastos e impuestos que tiene el gobierno. Entonces, cuando es déficit es que el gobierno está gastando más de lo que recibe de ingresos. Entonces, la mayoría de los países siempre están en déficit en el sector público. Entonces, acá tenemos el cálculo de déficit fiscal con respecto al PIB y queremos realizar un diseño experimental ANOVA, o sea, análisis de varianza de una vía. O es decir, que solo vamos a trabajar con un factor. Y también se le llama completamente aleatorizado, tiene ese nombre también. Y lo vamos a analizar con un 90% de confianza. Entonces nos dan este cuadro ya es el diseño que normalmente se trabaja cuando estamos con el análisis de varianza ANOVA de una vía. ¿Por qué se le llama de una vía? Porque solamente trabajamos con un factor. Ayer mencionábamos que la idea es establecer este modelo que tenemos acá. El modelo es una variable que es dependiente, ¿verdad? Y, que es la variable dependiente, y que es cuantitativa, numérica. Va a estar en función de una variable que es cualitativa, ¿verdad? Cualitativa, y esta variable cualitativa se subdivide en sus respectivos niveles, que aquí le llamamos tratamientos. Entonces, la idea es ver si esta variable que se divide en diferentes tratamientos tiene algún impacto, ¿verdad?, en la variable dependiente, en todas las variaciones que tenga la variable dependiente, ver si esta variable factor tiene impacto, ¿verdad?, o influye en la variable dependiente. Para ello, entonces, nosotros tenemos que hacer una prueba de hipótesis primero, donde tenemos que verificar si hay igualdad de los diferentes promedios que se analicen, si esos promedios, según los diferentes niveles que se trabajen, son iguales, o como alternativa, la hipótesis alternativa es si esos promedios son diferentes. Entonces, de acuerdo a esta prueba de hipótesis, es que nosotros vamos a definir ese impacto, pero esto lo estamos realizando desde el punto de vista de varianzas. Ayer comentamos de que las varianzas las dividíamos en dos componentes, en lo que son las variaciones, que son la varianza total se divide en una variación que es intervarianza, que es la variación que se da entre promedios, y la otra es la intravarianza, que es una variabilidad que es aleatoria, que se le llama residual, o que son valores que nosotros no controlamos y que acá también se le conoce como el error. Entonces, el modelo sería así: la variable dependiente depende de una variable independiente subdividida en categorías o niveles, y está en función de un grupo de variables que no vamos a controlar. Esta sí podemos controlarla, pero esta no. En este grupo de variables están los residuos o los errores o todas las variables que pueden influir en la variable y, pero que aquí las mantengo constantes. Entonces, de acuerdo al ejemplo, nosotros lo que tenemos en esta tabla, todos los numeritos que usted observa acá, todas estas columnas que están aquí abajo, es lo que representa la variable dependiente, la variable y. Entonces, y la variable independiente, que es una variable cualitativa, es el título de que aparece aquí en la tablita, subdividida en diferentes niveles. Entonces, todo esto son países que tienen diferentes déficits fiscales. Entonces, aquí, como paso uno, tenemos que identificar las variables que influyen en el ANOVA que vamos a calcular.
Entonces acá la variable dependiente es la variable déficit fiscal respecto al PIB. Es una variable numérica. Entonces aquí, por ejemplo, hay un país que tiene 8% de déficit fiscal, este tiene 6, este tiene 10%, 9% y así. Todos son porcentajes de déficit fiscales de un grupo de países. Entonces, todos estos, ¿verdad? Aquí tenemos 4, 8, 12 países en esta muestra. Entonces, cada país tiene su respectivo índice de déficit fiscal. Ahora, la variable independiente o factor X, así se le llama factor porque es una variable cualitativa, se llama tipos de impuestos. Entonces, los tipos de impuestos se subdividen en lo que son niveles o también se le llama tratamientos. Entonces, hay países que su especialidad es en aplicar impuestos sobre las utilidades, es decir, sobre las utilidades del sector privado, de las empresas y todo el sector privado. También el estilo de otros países es aplicar impuestos a el consumo. Esa es el mayor categoría sobre consumo. Y otros se interesan más por la aplicación de los impuestos sobre importaciones. Entonces, al ver esta tabla, estamos observando que varios países se agrupan con sus déficits fiscales, se agrupan en un respectivo nivel de impuestos. Entonces, acá la idea es ver si estos impuestos, de acuerdo a sus diferentes niveles, que son impuestos de utilidades, impuestos consumo e impuestos de importaciones, tiene algún impacto o alguna influencia en las variaciones que observamos en los déficits fiscales de estos países. Entonces, acá lo que nos interesa ver es ver si esos diferentes niveles de impuestos influyen en los déficits fiscales. Hay otras variables que influyen en los déficits fiscales, ¿verdad? Pero no las estamos considerando, las tenemos manteniendo constantes y estas entran acá en el grupo de variación residual o el error, porque de esas variables no las puedo controlar, no tengo información, entonces las tengo como constante. Entonces acá estas variables que posiblemente influyan o no en las variaciones de la variable dependiente es lo que se conoce como las intervarianzas, porque aquí estamos midiendo las variaciones que hay entre déficits fiscales de este grupo de países que aplican impuestos sobre utilidades con los promedios de déficit fiscales de las variables que aplican impuestos de consumo entre países que aplican importaciones. Entonces, cuando es entre, eso es inter, entonces aquí sería entre impuestos de utilidades, consumo e importaciones. Porque dentro de cada grupo, por ejemplo, dentro del grupo de países que tienen déficits fiscales de utilidades, ¿verdad? Acá está la intravarianza, es decir, aquí influyen un montón de factores que yo no estoy controlando. Entonces, hay un montón de factores de estos grupos de países que tienen déficits fiscales y que aplican impuestos sobre utilidades donde acá yo no puedo controlar ese tipo de variables porque pueden ser variables que tienen que ver con el tipo cambiario, pueden ser variables que tienen que ver con el comportamiento del precio, por ejemplo, del petróleo, de la energía, que es muy impactante en el déficit fiscal. Tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de política cambiaria, si hay devaluaciones y no. Tiene que ver con el comportamiento de las economías, si hay ciclos, si no hay ciclos. Es decir, que si el comportamiento de las tasas de interés, todo eso yo no lo puedo controlar. Entonces, todo eso entra en la intravarianza y eso entra en lo que se llama la variación residual o el error. Pero lo que sí puedo controlar en este cuadro son las variabilidades que hay entre los impuestos de utilidades, consumo e importaciones. Entonces, eso es lo que es la intervarianza. Entonces, resumiendo, el cuadro lo que está midiendo es variable dependiente, son todos los números que usted ve aquí, que es déficit fiscal con respecto al PIB de una muestra de países. La variable factor, o sea, la variable que es cualitativa, son tipos de impuestos. Esos tipos de impuestos se subdividen en tres categorías. Pueden ser más, ¿verdad? En este ejemplo solo hay tres, que son utilidades, consumo e importaciones. Entonces, aquí lo tenemos definido para que cuando usted esté estudiando separe qué es dependiente, qué es el variable factor y qué son los tratamientos. Entonces, la unidad muestral con la que estamos trabajando son países, ¿verdad? Y esos países, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene su déficit fiscal que está medido en porcentajes.
Entonces, el modelo que nosotros pretendemos calcular, aquí está el modelo en términos generales, pero aquí lo tenemos en forma escrita. El modelo sería, la variable dependiente es déficit fiscal con respecto al PIB. Eso va a ser depender de una variable, factor, que son los impuestos y más el error. Entonces, nosotros queremos ver el impacto que tienen estos impuestos divididos en cada uno de esos niveles que vimos ahí en el déficit fiscal. Esto yo no lo puedo controlar, entonces esto va en el error. Son todas aquellas variables que influyen en el déficit fiscal, como mencioné, que no las estoy controlando en este análisis, en este experimento. Entonces, el objetivo sería analizar las contribuciones o no de los tratamientos o niveles del factor, es decir, los tipos de impuestos, ¿verdad? Que en el déficit fiscal, en las variaciones que se le pueden presentar en la variable dependiente o variable de respuesta, que en este caso es el déficit fiscal. Entonces nosotros tenemos que plantear las pruebas, la hipótesis. Entonces por acá, este era el paso 2. Entonces el paso 3 es plantear las hipótesis. Entonces la hipótesis sería, la hipótesis nula es, mu es el promedio de la variable dependiente, ¿verdad? Subdividida en sus niveles. Entonces acá, para leer esto sería promedio de déficit fiscal para aquellos países que especializan en aplicar impuestos a las utilidades igual al promedio de déficit fiscal de aquellos países que aplican impuestos a los consumidores igual al promedio del déficit fiscal que aplican impuestos a las importaciones igual a cero. Entonces, esto significa de que si se aceptara la hipótesis nula, el promedio de déficit fiscal, independientemente de 7 impuestos de utilidades, consumo, inversión, importaciones, entonces eso igual a cero significa que no afecta, que ningún nivel, que aunque todos estos tipos de impuestos que se aplican no tienen ningún efecto en los déficits fiscales, si se aceptara la hipótesis nula, ¿verdad? Si se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, entonces aquí sí miraríamos impacto porque hay diferencias. Entonces, el promedio del déficit fiscal de los que aplican impuestos a la utilidad es diferente al promedio del déficit fiscal que aplican impuestos al consumo, es diferente al promedio del déficit fiscal de los que aplican impuestos a las importaciones diferentes de cero. Entonces, la idea es que se rechace la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, entonces hay diferencias. Y si hay diferencias, quiere decir de que debe haber algún impacto, ¿verdad? Que tengan estos niveles de impuestos en el déficit fiscal. Esa es la principal que nosotros queremos calcular. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? ¿De qué me valgo? Tengo que hacer un análisis de ANOVA, análisis de varianza. Yo les hice un grafiquito acá para explicarlo en forma gráfica. Este gráfico yo simplemente lo dibujé así nomás, solo para que tuvieran la idea. Pero antes de explicar el gráfico, necesito que vean de dónde saco la información. Entonces, esta tabla que nos dieron original, nosotros la escribimos de nuevo, pero sin el título sin poner títulos acá ni el título de impuestos, solamente con el nombre de los niveles o de los tratamientos. Entonces aquí, así en forma resumida, puse impuestos sobre utilidades, impuestos sobre consumo, impuestos sobre importaciones en forma abreviada. Y se colocan los números, ¿verdad? Correspondientes. En este caso son los déficits fiscales. Ahora, una cosa, puede ser que las columnas que ve usted aquí tengan el mismo tamaño. Mire que esta, la de las utilidades, la del consumo de importaciones, tienen 4 países cada una de ellas, pero no necesariamente. Pueden haber columnas más grandes y otras más pequeñas. Entonces, esto se le llama un grupo balanceado porque tiene los diferentes columnas tienen el mismo tamaño, pero no necesariamente. Puede tener este 4, este puede tener 10, este puede tener 6 y eso no afecta, ¿verdad? Entonces, se hace el mismo análisis. Entonces, no se preocupe si aparecen columnas más grandes que otras. Entonces, simple y sencillamente es que en algunos se obtuvo una muestra mayor que otra y el análisis no importa, ¿verdad? Entonces, pueden haber columnas iguales del mismo tamaño o de diferente tamaño. ¿Cómo saco yo esta información? Para hacer el análisis y verificar si hay influencia o no en la variable dependiente.
Entonces, este cuadro que sale aquí en el paso 5, en el paso 5 me sale este primer cuadro que usted está viendo aquí, ¿verdad? La tabla se llama análisis de varianza de un factor. Entonces, me tira un resumen, esta tablita resumen, que es una información descriptiva, y me tira el cuadro que es el básico para hacer el análisis, que se llama análisis de varianza. Entonces, todo esto nos ahorra un tiempal y nos tira una información muy, muy, muy importante. Entonces, primero solo voy a mostrarles cómo usted puede sacar esta tabla, ¿verdad? Y de ahí vamos a hacer la explicación del gráfico y después analizar los resultados de la tabla. Entonces, acá, una vez teniendo este cuadro, que lo tengo así en amarillo para que se fije de que solo tiene que poner el título de las niveles, ¿verdad? Y los numeritos. Entonces, acá simplemente entre a datos, entre análisis de datos, y ahí vamos a buscar, están en las primeras, acá, aquí están 3 análisis de varianza. Análisis de un factor, de 2 factores con varias muestras, de 2 factores con una sola. Ahorita estaríamos en la primera. Análisis de varianza de un factor, porque solo estamos haciendo el análisis, el factor solamente es los impuestos, ¿verdad? Entonces solo tenemos un factor. Entonces le damos a aceptar y usted lo que tiene que hacer simple y sencillamente es rellenar todo el cuadrito, ¿verdad? Todo con sus títulos de los niveles o de los tratamientos, así como lo rellené. Entonces, y marca aquí donde dice rótulo, ¿verdad? Siempre. El nivel, bueno, dijimos que aquí lo íbamos a hacer con 90%, entonces el error es 10%, porque ahí decía al principio 90, ¿verdad? Entonces le vamos a poner el 10. Y lo voy a sacar en una hoja aparte para que usted lo vea cómo sale la tabla. Entonces le damos a aceptar y aquí está la tabla. De nuevo hay que arreglarla, ¿verdad? Porque aparece toda pegada. Entonces acá aparece el primer cuadro que, como le dije, ahí el título, análisis de varianza de un factor. Este primer cuadro es un cuadro prácticamente descriptivo, ya lo vamos a analizar. Y el cuadro básico es este último, ¿verdad? Que tiene acá. Solo es de arreglarle porque los nombres aparecen bien pegados. Y también tira todos los decimales, ¿verdad? Entonces usted si quiere puede dejarle 2 decimales o puede dejarlo como está, como usted guste. Entonces acá lo arreglamos y ahí está. Mire, esta es la tabla de ANOVA, ¿verdad? Como le digo, esto lleva su tiempito hacer cada uno de estos datos porque tiene su respectiva fórmula. Manualmente lleva un poco de tiempo, no es difícil, pero sí lleva un poquito de fórmulas hacerlo. Pero Excel le tira, ya nos tira todos los resultados. Lo importante es analizarlo. Entonces, de esta manera, ya les he explicado cómo saco el cuadro. Entonces, me voy a ir al cuadro, ¿verdad? Que ya tengo hecho aquí, solamente para analizarlo. Pero es exactamente el mismo. Vamos a verlo ahí, ¿verdad? Que el cuadrito me dio 291.66, estos 3. Entonces, veamos si es el mismo, porque usé, si aquí está 3, 291, es el mismo. Porque usé un nivel del 90%. Si cambiamos el nivel, el cuadro varía, obviamente. Entonces, la primera tablita que tenemos acá es un resumen, más que todo descriptivo de cada uno de las columnas. En las columnas son diferentes impuestos, ¿verdad? Entonces, acá en la columna de los países que aplican impuestos sobre utilidades, hay 4 países. Su suma total, bueno, no importa. La que importa es el promedio del déficit fiscal de estos. El promedio de los déficits fiscal de aquellos países que aplican impuestos sobre las utilidades, 8.25% en promedio, y tiene una varianza de 2.91. Los países que aplican impuestos sobre consumo, también son 4, ¿verdad? Tienen un déficit fiscal de 3% y su varianza es 0.66. Los países que aplican impuestos sobre las importaciones, ¿verdad? Son 4 también. Y el déficit fiscal de estos países es 4% con una varianza de 0.66. Al ver el cuadro, al ver los promedios y las varianzas, vemos nosotros que el que se despega un poco del resto es aquellos países que aplican impuestos sobre las utilidades. Tienen un déficit bien alto, 8.25 con una variación de 2.91. Estos se parecen más, están más cercanos, 3 y 4% con una variación parecida. Entonces ya estamos viendo de que ahí hay un hallazgo,
de que estamos viendo que esos países que aplican más impuestos sobre utilidades, aparentemente son los que están generando mayores niveles de déficit fiscal. Y estos permanecen como algo parecido a los que aplican consumo e importaciones. El que está marcando la diferencia es el que aplica impuestos sobre utilidades. Esto es descriptivo, ¿verdad? Entonces, esta parte descriptiva la podemos asociar con estas gráficas que tenemos acá. Esta solo es una gráfica simulada, solo es un dibujo nada más, pero para indicarles lo que ayer les explicaba. Tenemos una variación total, sería este dibujo así, que dibujamos así de mano alzada. Esto es todo, la variable X son todos los países. Abajo de esta está la distribución de todos los países que tienen déficit fiscal. Entonces, esta es la distribución de probabilidad de déficit fiscal de una muestra de países. Dentro de todo este déficit fiscal existen tres grupos diferentes, separados. Estos déficits fiscales están aplicando impuestos al consumo y tienen un promedio, ¿verdad?, de déficit fiscal de 3%. Este otro grupo son los que aplican impuestos a las importaciones. Ahí vimos que tienen un promedio de déficit fiscal de 4%. Este otro grupo son los que aplican los impuestos a las utilidades y presentan un déficit fiscal de 8,25. Se despega más de estos. Entonces, este grupo con este y este es lo que le llamamos la intervarianza. Es la variación de déficit fiscal entre los que aplican consumo con los que aplican importaciones y con los que aplican utilidades. Entonces, esta es la intervarianza, estos diferentes distribuciones que se encuentran dentro de la distribución total del déficit fiscal. Ahora, dentro de ellas mismas, por ejemplo, los países que están en este grupo de consumo, ahí está la intravarianza, que son todos esos factores que yo no estoy controlando, ¿verdad? Ya pueden ser variables que influyen en el déficit fiscal, pero pueden ser tantas, ¿verdad?, que aquí están involucradas. Dentro del grupo de países que aplican impuestos a las importaciones, ahí hay un montón de variables que influyen, ¿verdad?, que están dentro de esta distribución rosada. Y dentro de esta distribución verde, que son las utilidades, ¿verdad?, aquí hay un montón de variabilidades que se dispersan de 8,25 para arriba o para abajo, que son dispersiones que yo no puedo controlar porque eso tiene que ver con la intravarianza. Entonces, lo que a mí me interesa aquí medir es la intervarianza, o sea, la variable que conozco, que son los impuestos divididos en estos niveles. Entonces, esta gráfica más que todo es descriptiva para que se entendiera el concepto de lo que es la variación total, lo que es las variaciones, las intervarianzas y lo que es la intravarianza. Y entonces, y ahí están los promedios que están en cada una de las distribuciones con su respectiva dispersión. Entonces, para tener una idea clara de lo que estamos queriendo medir. Hay otra gráfica que es muy interesante, que es la gráfica de caja, que ya las conocen ustedes, ¿verdad? Entonces, esta gráfica de caja sí la puedo generar con simplemente la tablita, ¿verdad? Yo genero esta tabla, si quieren podemos hacer brevemente el ejercicio solo para que vean. Entonces, esta misma tablita yo solo la relleno y entonces me voy aquí a insertar y me voy aquí a donde está la gráfica de puntos y le doy a la flechita y me voy hasta el final donde dice más gráficas de dispersión y buscamos la gráfica de caja y bigotes, que está como por aquí. Aquí está, de caja y bigotes. Entonces ahí aparece la gráfica, mire, entonces usted ahí solo le hace el diseño que usted guste. Aquí aparecen algunas así, solo las tablas, otras aparecen en negro. Y bueno, eso es cuestión de gustos, cuál es la que usted quiere. Y ahí le puede poner los títulos y todo lo demás. Entonces yo escogí la que usted vio. Voy a borrar esto. Escogí esta. Entonces, pero ¿qué es lo interesante? Bueno, que aquí nosotros estamos, cada tabla, ¿verdad?, es los diferentes países, ¿verdad?, cómo se dispersan en términos de los diagramas ¿se acuerdan que los diagramas de caja lo que están midiendo es la cuestión de las posiciones, es decir, de los cuartiles en cada una de ellas? Pero aquí estamos comparando las tres. Entonces, la azul es esos países que aplican impuestos sobre utilidades. Esta roja es la de los países de consumo y esta es la de las importaciones. Entonces, viendo este diagrama de caja,
se ve de que estas dos, la de los consumos y la de las importaciones, andan bastante cercanas. Y también sus distribuciones son bastante simétricas. Usted ve que esta línea central está bastante centrada en el rectángulo. Y que también las colitas, o sea, los bigotes, son bastante pequeños, no hay muchas dispersiones. Estas dos están bastante parecidas, pero hay una que se les despega bastante, que es esta azul, que es la de los impuestos sobre las utilidades, ¿verdad? En el caso de los bigotes, parece que el bigote el inicial, de donde nace el cuartil 1, es un poquitito más largo que el del cuartil 3, que es este último que está acá. Y si vemos el rectángulo, ¿verdad? No es simétrico, porque la línea esta aparece un poco más arriba, no está tan centrada como estas dos. Entonces, la que realmente era el hallazgo que ya habíamos visto en números, ¿verdad? Cuando vimos ahí que el promedio y los errores estándar de los países que aplican los impuestos sobre utilidades varía bastante del resto. Entonces, esta realmente es la que está marcando las diferencias acá, ¿verdad? Ese es el hallazgo que estamos viendo. Entonces, eso lo puede ver aquí en este gráfico de diagrama de caja o lo podemos ver aquí en la tablita, en la primera tabla, ¿verdad? Donde vimos los datos. Entonces, hay gente que le entiende más a las gráficas, hay gente que le entiende más a las tablas. Ahí están las dos alternativas. La primera gráfica que hice solo es un dibujo, simplemente no es solamente le coloqué ahí los promedios para que usted entienda, ¿verdad?, qué es lo que estamos viendo, que es la variable dependiente, que es déficit fiscal. Dentro de ella se forman subgrupos que son las intervarianzas, que se marcan diferencias por los diferentes tipos de impuestos, y dentro de cada grupito o distribución, como la verde, la roja y la moradita, son intravarianzas que yo no puedo controlar. Entonces son variaciones, ¿verdad?, de otras factores o variables que las meto mejor en el error o en los residuos, porque yo no controlo eso, porque solamente estoy tratando de ver una vía, un único factor estoy tratando de analizar, que son los impuestos. No sé si hasta el momento se entiende lo que voy a hablar, porque ahorita entonces vamos a analizar esta tabla, que es la más importante de analizar, porque esta es la que nos va a llevar a probar la hipótesis. Recuerden que la hipótesis que estamos probando es, aquí la escribimos, es si los promedios de déficit fiscales son diferentes o iguales en cada nivel de impuesto. Hipótesis nulas si son iguales, hipótesis alternativas si son diferentes. Y esto nos va a llevar a identificar si hay impacto o no de esos niveles de impuestos en la variable dependiente, que en este caso es el déficit fiscal. Entonces, la tabla que tenemos acá viene diseñada de esta manera. Esta tabla yo ayer la expliqué solo brevemente en la diapositiva, así ahí yo les dije que no la iban a entender acá, ¿verdad? Porque aquí está detallada en tipo de fórmula, entonces les dije mejor se la vamos a ver aquí, que aquí sí la va a comprender mejor. Entonces, la tabla se forma lo siguiente. La primera columna es el origen de las varianzas. Ya sabemos que la varianza total se subdivide en dos grupos, la intervarianza y la intravarianza. Excel a la intervarianza le llama entre grupos, ¿verdad? Entonces yo aquí en rojo le puse intervarianza, es lo mismo, entre grupos. Y cuando dice dentro de los grupos, ese es intravarianza, ¿verdad? Entonces, la idea es calcular esta intervarianza y la intravarianza. Es al final que se calcula. Acá solo lo nombramos. Entonces, la intervarianza o entre grupos y la intravarianza o variación dentro de los grupos, la suma de las dos nos dan la varianza total, ¿verdad? Entonces, aquí en rojito les puse qué significa cada una de estas, ¿verdad? Entonces, ese es el origen, cómo hemos subdividido la variación, ¿verdad? Entonces, para hallar esta intravarianza tenemos que calcular una suma de cuadrados. Tenemos que calcular grados de libertad y tenemos que dividir estas dos para hallar el promedio de cuadrados, que esto es fundamental. Entonces, la suma de cuadrados, estas son algunas fórmulas que no estamos viendo. Ya Excel nos tira. Entonces, estas fórmulas son variaciones. Entonces ahí no vamos a meternos a la fórmula, solo estamos viendo los resultados. Entonces, la suma de cuadrados de la intervarianza nos dio 62.16. Los grados de libertad es 2. También esto hay una fórmula para calcular estos grados de libertad. Aquí ya nos lo dan. No nos vamos a complicar en ver cuál es la fórmula.
Entonces, lo que sí usted debe de saber que el promedio de los cuadrados es dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Esto que está viendo acá, esto es lo que conocemos como la intervarianza. La división de la suma cuadrada con los grados de libertad nos dan promedios cuadrados. Pero el primero, es la intervarianza. La intervarianza aquí nos dio 31.0833. Esa es la intervarianza. La intravarianza o la variación dentro de los grupos, entonces la suma cuadrada me dio 12.75, los grados de libertad 9, divido estos dos y me sale una intravarianza de 1.4166. ¿Verdad? Estos dos son fundamentales. La total, si yo divido la suma cuadrada total entre estos grados de libertad, este valor que está aquí, entonces esto es lo que se conoce como la cuasivarianza. La cuasivarianza de este modelo es este valor. Entonces aquí se lo puse aparte. Cuasivarianza es igual a 6.81. Y esta que es la intravarianza, ¿verdad? Que tenemos aquí 1.41, a la intravarianza se le conoce como error cuadrático medio. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, error cuadrático medio, intravarianza, estamos hablando de lo mismo. Es la variabilidad, ¿verdad? Del error, ¿verdad? Que de las variables que yo no estoy metiendo en este modelo, que las mantengo constantes y me generan un error. Entonces, eso se llama error cuadrático medio. En la práctica nos interesa que este error cuadrático medio no salga tan alto. Aquí no sale tan alto, sale 1.41. Pero hay otros casos donde el error cuadrático medio o la intravarianza sale bien alto. Entonces aquí conviene que salga bastante baja y entre más cercana a cero, mucho mejor. Entonces, teniendo ya esto, que esta tercera columna, 2, 3, la cuarta columna, esta es la de los promedios, la más fundamental, de aquí nace un estadístico de prueba que se llama F. El estadístico Fisher es el mismo que estadístico de prueba que hemos estado trabajando cuando vimos las diferencias de promedios, el ejercicio que vimos ayer. Entonces, este estadístico de prueba, sí usted tiene que saber de dónde sale. Es simplemente la división de la intervarianza sobre la intravarianza. Se dividen las dos, inter entre intra. Entonces, este 21 y pico sale de dividir esto y esto. Como esto ya viene diseñado en Excel, no aparecen acá la fórmula, pero aparte, si quiere probarlo, ¿verdad? Entonces, si usted divide la intervarianza, ¿verdad?, entre la intravarianza, ¿verdad? Entonces, eso me da 21 punto algo. Eso es el estadístico de prueba. F. Miren, ahí sale. Entonces, acá no lo vemos aquí porque Excel ya lo hizo internamente, solo le tiró el número, pero no le tira fórmulas. Entonces, acá usted tiene que fijarse de dónde sale. Eso es importante. Lo otro importante que hay que ver acá son los grados de libertad, que la suma de estos dos me tienen que dar este. 9 más 2 es 11. Esta suma, la suma de los grados de libertad de la inter y de la intra, me tienen que dar la suma, la total de grados de libertad de la varianza total, de 11. ¿Verdad? Entonces ahí son detallitos que hay que recordar, ¿verdad? Que hay que ver. Entonces, lo otro también es que la suma de la inter con la intra nos tiene que dar la varianza total, ¿verdad? Perdón, estoy en las sumas cuadradas. La suma cuadrada de entre grupos con la suma cuadrada dentro de grupos me tiene que dar la suma cuadrada total. Entonces, acá no vaya a creer que la suma de los promedios da esto. Eso no es cierto. Aquí eso no da. Aquí ella es otra cosa. Entonces, es en las sumas cuadradas donde estas dos me tienen que dar la suma cuadrada total. En los promedios no. En los promedios no tiene que cuadrar esto, ¿verdad? Entonces, teniendo ya el estadístico de prueba, lo comparamos con el valor crítico. La ventaja de esta tabla es que ya me tira el valor crítico. Ya no tengo ni siquiera que ir a buscar en una tabla o ni siquiera tengo que calcular la fórmula que vimos ayer para hallar un valor crítico, ¿verdad? Que era, les dije que era, ¿cuál era? Inversa F, no sé, déjenme ver si me acuerdo. Por aquí está, ahí está, inversa F con la derecha. Probemos a ver si nos sale, vamos a ver si ese resultado nos da lo mismo. Acá vamos a ver si nos sale lo mismo. Solo estoy probando porque esto ya lo tira Excel, usted no tiene que hacerlo, pero solo es que quiero probar a ver si nos da lo mismo.
Inversa F con la derecha. Entonces, ¿qué pide? La probabilidad. Dijimos que la probabilidad del error era del 90% de confianza, entonces el error es 10. Entonces vamos a ponerle punto 10. Y los grados de libertad del numerador. Bueno, los grados de libertad del numerador es, es lo siguiente. Este F, como yo divido la inter entre la inter tiene 2 grados de libertad. Ese es el que va en el numerador, ¿verdad? Y la intra es los grados de libertad del denominador. Este es 9. Entonces aquí sería colocar 9. ¿Y cuánto me dio? 3.0 algo. Mire, exactamente el mismo. 3.006. Está bien, bien. Entonces, eso ya lo tira Excel, ¿verdad? Pero usted, si no se lo tiran, usted lo puede calcular con esta fórmula. Si se me ocurriera no ponerles el valor crítico para un examen, para una guía, dejarle vacío acá y dejarle vacío algo, usted ya lo puede llenar, ¿verdad? Ya tiene las fórmulas y lo puede hacer. Pero la tabla ya le tira todo, ¿verdad? Entonces, aquí el estadístico de prueba lo comparo con el valor crítico. Y entonces, obviamente, si este es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Eso siempre es así. Si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, yo acepto. Entonces, mire, el estadístico de prueba 2194 es mucho mayor que el valor crítico, 3. Entonces, yo aquí estoy rechazando la hipótesis nula. Y además puede verlo con la probabilidad. Esto que dice probabilidad es el valor P. Entonces recuerden que el valor P se compara con el nivel de significancia. Esto se lo escribí aquí. Entonces el valor P, si la probabilidad es menor que el nivel de significancia, de nuevo lo escribo, se rechaza la hipótesis nula. Si el valor P o la probabilidad es mayor que el nivel de significancia, usted acepta. Entonces el valor P nos dio 0.00, casi 0. Y el nivel que estoy usando es 10%. Entonces, obviamente, este es menor que este, entonces yo rechazo. Entonces, de cualquier manera que lo quiera ver, usted va a rechazar. Y hay una tercera opción con la gráfica. Entonces, usted hace el grafiquito, ¿verdad? De la distribución F. Entonces, de una cola. Entonces, ya sabemos que todo esto tiene 10% de error y aquí hay 90% de confianza. Entonces, acá el límite, ¿verdad? Que va aquí es el estadístico, el valor crítico, que es 3.006 aquí. Entonces, ¿dónde cae el estadístico de prueba? 21.94, cae aquí en el área de rechazo. Entonces, 3 maneras de verlo. Con la prueba, el estadístico de prueba con el valor crítico, el valor P y el gráfico. Ahí no se pierde, le va a salir lo mismo en las 3 cosas. Entonces, ahí se rechazó la hipótesis nula. Pues por lo menos la primera parte, el primer análisis dice, hay evidencia estadística, porque eso es lo que hemos visto, que las variaciones en el promedio del déficit fiscal respecto al PIB de las poblaciones es diferente según los impuestos recaudados en utilidades, consumo e importaciones con un error del 10%. Aquí se les escribió bastante detalle, pero lo que estamos probando es esto, ¿verdad? Que se rechazó esto, que estos promedios con respecto a los niveles de impuestos son diferentes. Son iguales, perdón, se rechazó que son iguales y se aceptó que son diferentes. Entonces, si se acepta que son diferentes, ya eso es una gran ventaja porque eso ya me está diciendo de que esos impuestos con esos niveles deben de tener un impacto en el déficit fiscal. Es por ahí que vamos. Entonces, aquí escribimos abajo. Eh, Me caí o no sé. Hola, creo que me caí. ¿Me están escuchando? Ahorita Sí, sí. sí lo escuchamos. Sí, se escucha Y, claramente, licenciado. pero la explicación que estaba dando, donde me quedé no sé si, en dónde me quedé, no sé si estamos, pero voy a compartir otra vez. Eh, Estaba explicando esto de la, Sí. ¿por dónde nos quedamos? Que no sé si Donde dijo está, que iba a escribir al lado
y ahí se cortó. Iba a escribir al lado. No me digan que aquí, en esta parte me quedé. Todo esto no lo oyeron, todo esto que expliqué de la tabla. No, eso sí. No, sí. ¿A dónde? Bueno, me escucharon cuando dije de que habíamos encontrado evidencia estadística, ¿verdad? Y que las pruebas de hipótesis se había rechazado. Eso sí, sí lo vieron, ¿verdad? Esta es prueba de hipótesis. ¿La rechazamos Sí, esta? eso sí. Ok. Bueno, Después de excelente. eso es que se trabó. Bueno. No, bueno, entonces está bien. Me asusté. Yo dije ¿será que no me escucharon nada de lo de la TAM? Entonces, bueno, entonces sí tenemos evidencia, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si tenemos evidencia y se rechazó la hipótesis, eso significa que hay impacto. Hay impacto de esos impuestos, ¿verdad? Que es lo que queríamos ver. La variable factor impacta las variaciones de la variable dependiente. O sea, los impuestos en sus diferentes niveles de utilidades, de importaciones o de consumo, están impactando las variaciones de los déficits fiscales. Entonces, ahora queremos saber cuánto es la potencia o cuál es la capacidad de impacto o la capacidad explicativa. Entonces, aquí ya sabemos que hay impacto. Ahora, ¿cuánto es? Entonces, para medir esa capacidad o ese impacto, utilizamos este coeficiente que se llama eta al cuadrado. Este eta al cuadrado es bien facilito de hallarlo y que también es la bondad de ajuste. Tiene varios nombres. Coeficiente eta es el indicador, ¿verdad? El coeficiente eta lo que nos está midiendo es la bondad de ajuste. Y la bondad de ajuste es decir capacidad o potencia. Volví a trabar el link back. No se escucha nada, Lee. Se trabó otra vez el link. Ya, eso está muy bajo. Pero de 50 para arriba no Licenciado, es mal. se trabó ¿Sí? nuevamente. No le creo. Sí, pero se No. quedó en la explicación de capacidad de potencia o potencia. Sí, les decía de que para medir nosotros el impacto tenemos que utilizar el coeficiente eta, simbolizada por esta letra griega al cuadrado. Y entonces esto es lo mismo que bondad de ajuste o lo mismo que la capacidad o potencia que tiene la variable, en este caso independiente, que son los impuestos, sobre la variable dependiente, que es el déficit fiscal. Entonces, la capacidad o potencia da 83%, cercana a 1 o al 100%, y mejor, ¿verdad? Esta puede ser de 50 para arriba, excelente, ¿verdad? Todavía 40 se puede aceptar, 50, 60. Pero entre más se acerque a 1, mucho mejor. Y entre más se acerque a 0, peor, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde saco esto? Sencillo. Usted solamente se va acá, porque esto no lo tira Excel, esto lo tiene que calcular usted manual. Entonces, esto simplemente tiene que irse a la suma de cuadrados, ¿verdad? Y usted tiene que dividir la suma de cuadrados de la intervarianza o entre grupos entre la suma total. Eso es todo lo que se hace. Aquí lo hice a un ladito. Entonces, mire, aquí si le doy clic acá, es la división de 62.16 entre el 74.91. Entonces, eso me da 0.83 aproximadamente. Entonces, se va acá a suma de cuadrados entre grupos sobre el total. Entonces, una vez que usted hace esa división, aquí lo tenemos, entonces la capacidad que nos dio o bondad de ajuste o la potencia de este modelo es 83%. Entonces, una explicación bastante acertada, más clara sería la siguiente. Las variaciones observadas en el déficit fiscal. Recuerden que los déficits fiscales de estos países tienen diferentes variaciones. Ya vimos que tienen variaciones entre impuestos y dentro de las mismas. Entonces, todas esas variaciones observadas en el déficit fiscal respecto al PIB son explicadas por los tipos de impuestos en 83%. Solo los impuestos subdivididos en estos niveles están explicando al déficit en 83%. Quiere decir que lo no explicado es la diferencia, que son las variables que yo excluí en este modelo.
Pero que solo los impuestos con estos niveles que puse ahí me expliquen un 83%, es que quiere decir que es una variable que tiene mucha potencia, ¿verdad? Tiene una gran capacidad de explicación. Entonces, estos impuestos subdivididos en estos niveles tienen una gran capacidad o potencia para explicar las diferencias del déficit fiscal. Entonces, ahí es cuando medimos la potencia o en la bondad de ajuste, que también se le llama. Finalizamos acá. Yo les agregué un coeficiente que últimamente se está utilizando porque a veces el ETA se considera de que exagera un poquito, ¿verdad? Un poco nada más. Entonces, hay otro coeficiente que últimamente se ha estado usando, ¿verdad? Casi que ni siquiera viene todavía en los softwares, ¿verdad? Pero se está usando este coeficiente que se llama omega al cuadrado. Entonces, aquí les puse la fórmula, pero es solo para ilustración. Normalmente nos quedamos aquí, ¿verdad? Con el eta. Pero este otro omega, ¿verdad? La fórmula es un poquito más larga, pero es de la misma tabla. Aquí sería la suma de los tratamientos, o sea, la suma cuadrada de los tratamientos que tenemos acá, esta misma 6216, le restamos, acá está la forma, menos K menos 1. K es el número de columnas. En este caso tenemos 3 columnas, 3 impuestos, ¿verdad? Menos 1, entonces es igual a 2. Entonces acá sería la suma que vimos aquí, esta 6216, le restamos el producto de K menos 1, que ya dijimos que es 3 menos 1, 2, por el error cuadrático medio. El error cuadrático medio dijimos que era la intravarianza, que es este que está acá, 1.41. O aquí se los puse aquí, 1.41. Este es el error cuadrático medio. Entonces, eso va en el numerador. Entonces, en el numerador, repito, va la suma cuadrada de tratamiento menos K menos 1, que es el número de columnas menos 1 multiplicada por el error cuadrático medio. Eso en el numerador. En el numerador me dio esto, 59.33. Y lo divido entre la suma de suma cuadrada total más el error cuadrático medio. Entonces, la suma cuadrada total es esta y el error cuadrático medio otra vez es este, 1.41. Entonces, eso va en el denominador. ¿Verdad? Me dio esto, ahí usted lo puede revisar. Entonces, divide estos dos y me sale el omega 0.78. Siempre el omega sale un poco más abajo del eta, ¿verdad? Porque existe últimamente una narrativa de que el eta exagera un poquito la bondad de ajuste. Entonces, se han creado este otro que es un poquito más bajo y que dicen que es más confiable. Entonces, pero desde tiempos siempre se ha usado ETA. Pero bueno, aquí les agregué este para que, por si acaso lee por ahí, ¿verdad? De que aparece otro indicador que es el punto 78. Entonces, esta sería la capacidad entonces del modelo, sería del 78% si usamos omega, ¿verdad? Pero no es una gran diferencia, 83, 78 es poca la diferencia. Entonces, no sé si se quedó claro con el ejemplo, porque todo esto es el primer caso de ANOVA, que es ANOVA de una vía. Es el primero. Es como un factor, porque nos queda otro cuadro que ya es un poquitito más amplio, que es el otro, que se llama análisis factorial, ¿verdad? Entonces, ese lo tendríamos que estudiar mañana, pero primero quiero saber si se entendió esto que vimos ahorita. Todo este ejercicio, todo así, yo ya se lo subí a la plataforma para que usted lo vaya estudiando más despacito. Si tienen alguna pregunta, si se entendió. Bueno, Sí, por lo visto, pues no hay dudas. Ok, entonces, bueno, eso sería el ANOVA 1. Mañana vamos a analizar el ANOVA factorial, ya un poquitito más grande, pero hay que analizarlo, ¿verdad? Y solo esos dos ANOVA vamos a ver, porque hay otros ANOVA más complejos, pero no nos vamos a meter a eso. Además, el programa solo llega hasta ahí, entonces no nos vamos a enredar más. Entonces, vamos a ver el segundo tema de ANOVA mañana, ¿verdad? Y después, ya con estos temas, ya usted ya puede ir trabajando con la guía, porque todo esto en la guía están estos ejercicios, ¿verdad? Yo, con lo que miremos mañana, ya usted ya está listo para completar la guía. Entonces, si no existe algún comentario, pues entonces lo dejamos aquí. Voy a
detener la grabación. ¿Ok? Y si no hay comentarios, pues nos quedamos acá y continuamos mañana entonces. Así que pasen feliz noche. Estaremos viendo el día de mañana. Gracias, Lick. Feliz noche, bendiciones. Bueno, feliz noche a todos. Buenas noches, Lick. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches a todos, jóvenes.